Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Huellas Mexicanas en Canadá. Yo soy Mariana Rocha, gracias por estar aquí de nuevo. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Esperanza Garrido. La maestra Esperanza es historiadora del arte, fundadora y directora de la UNAM Canadá de 1995 a 2008. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza de la historia del arte en México y en Latinoamérica y ha contribuido a la difusión de la cultura. La maestra es autora de numerosos artículos sobre el arte mexicano, chicano y ecuatoriano. Coautora de diversos libros, entre los que destacan Guía de Murales de la Ciudad de México, CONAFE 1984, y Felipe Santiago Gutiérrez, Pasión y Destino, Gobierno del Estado de México, 1993, Volver a México, del Colegio de San Luis Potosí, 2015. Recibió el conocimiento OTLI por parte del Gobierno de México. Ha sido agregada cultural en la Embajada de México-Ecuador. Ha dado numerosas conferencias en México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. La maestra Esperanza es una gran huella mexicana en Canadá. Maestra Esperanza, gracias por ser parte de este proyecto y bienvenida. Muchas gracias a ti, Mariana, me honra mucho. Me gustaría saber un poquito más de ti. ¿De dónde eres originaria? Yo soy chilanga, nací en la Ciudad de México, en la colonia Roma, eh, hace ya un buen número de años. Y pues he vivido todavía la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Ya empiezo a, a competir en los años que he estado en México y los que he estado fuera. Maestra, ¿qué fue lo que estudiaste y en dónde? Yo estudié Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, la licenciatura, y después el posgrado en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Historia del Arte de nuevo. ¿Hace cuánto que llegó a Canadá? Y hace 25 años, casi 26, en esta ocasión llegué junto con mi familia a una estancia supuestamente de 2 años, que se ha prolongado un poco. Cuando llegó, maestra, ¿fue fácil o difícil adaptarse a la vida canadiense? Fue muy fácil porque no, llegué, pero no me había desprendido realmente de México. Estaba yo trabajando para México, pensaba que iba a ser temporal. A pesar de eso, bueno, naturalmente Ricardo, mi esposo, vino conmigo y nuestros hijos también, porque era una oportunidad para ellos para aprender bien el inglés, por ejemplo, y hacer algún posgrado. Bernardo, el que ya había terminado la universidad, en fin. Pero nunca dijimos, bueno, ya vamos a dejar México y nos vamos a establecer en Canadá, sino que se ha ido desarrollando poco a poco. Y de hecho, cuando llegamos, nos estaban esperando. Ya había un acuerdo, desde luego, con la Embajada de México y con la alcaldía de Hall, en aquel entonces, ahora Gatineau. Nos estaban esperando, nos ayudaron en todo lo que se pudo, desde aspectos laborales hasta personales. Además, venimos no solo con mi familia, sino con la familia de la maestra Paz de la Torre, amiga mía de muchísimos años atrás, desde la Iberoamericana. Trabajaba en la UNAM, en el CEPE, igual que yo, y vino como secretaria académica de la escuela.
Puedo añadir a eso que una hermana mía vive en la ciudad de Quebec desde 1970. Entonces, yo había venido a Canadá antes, ya me gustaba mucho. La primera vez que vine ya con Ricardo venimos en invierno, así es que ahí no había sorpresa, nos sigue encantando. Yo salgo, no importa Delicioso. la temperatura que haga, todas las mañanas a caminar, y cuando no lo hago, el día no anda tan derechito como debiera. Entonces, como llegamos pensando que iba a ser temporal, nosotros quisimos en esos 2 años bebernos todo Canadá, ir a todas partes, conocer lo que era el invierno, lo que era el otoño, retratamos, bueno, árbol por árbol, conocimos gente, me metí muchísimo a los museos, con esa ansiedad que da cuando uno sabe que algo es temporal y sin ninguna preocupación por adaptarme, porque si me adaptaba muy bien y si no, íbamos a regresar a México desde luego. Pero nos adaptamos perfectamente bien. Sí, sí, sí. Y cuando terminó mi primer nombramiento y terminó al mismo tiempo que el rectorado del doctor Sarucán, el nuevo rector, el doctor Barnés, me confirmó en mi cargo. Cuando terminó su periodo, abruptamente, el siguiente rector, el doctor de la Fuente, me confirmó 2 veces más. Entonces, pues nos fuimos quedando sin darnos cuenta. Mis hijos también un poco sin darse cuenta, claro, se empezaron a no solo adaptar, sino a echar raíces muy fuertes. Los tres acabaron por conocer alguna novia, ya mis nietos nacieron acá, en fin, se fue dando de una manera muy agradable, muy natural. Espontáneo, sí, 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 muy natural. sí, sí, y me encanta, ¿verdad? Me encanta, me gustaba más todavía antes de la pandemia, porque siempre me sentí con un pie en México y uno en Canadá. Sí, nunca tuve como esa nostalgia terrible por la patria, ¿verdad? Porque iba de regreso muy seguido. Sí. Entonces, por ese lado no fue difícil. Y Canadá, pues yo considero que ha sido un país muy, muy generoso y un país con rasgos fantásticos que me agrada mucho, contentos. Maestra, entrando un poquito al tema de la UNAM, que sin duda es una gran huella en Canadá, ¿cómo es que la UNAM decide dar paso al campus en Canadá? ¿Cómo es que formas tú parte de este proceso? La UNAM pensó en venir a Canadá un poco a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio en 94. El rector, el doctor Sarucán, empezó a cultivar la idea de poner una sede aquí, puesto que en Estados Unidos existía ya una escuela de extensión en la ciudad de San Antonio, Texas, que cuando se estaba abriendo la escuela aquí en Canadá, San Antonio estaba cumpliendo 50 años. Entonces, eso fue algo muy antiguo que la comunidad mexicana en San Antonio lo había solicitado, empezaron como cursos de verano nada más, hasta que se convirtió, y por eso su nombre peculiar, que es la Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, ¿verdad? Ya se decidió quedarse ahí. Entonces, el doctor Sarucán pensó que convendría incluir a Canadá y tener este corredor abierto entre los 3 países que habían firmado el Tratado de Libre Comercio, para que también la cultura, las ideas, otro tipo de bienes intangibles pudiera intercambiarse entre los 3 países.
En ese tiempo yo estaba trabajando en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, tenía 15 años ya de estar trabajando ahí y estaba cursando el doctorado al mismo tiempo. Y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, de él dependía la escuela en San Antonio, porque el Centro de Enseñanza para Extranjeros no solamente se encarga de recibir a los estudiantes extranjeros que van a estudiar a la UNAM en México, para darle los rudimentos más esenciales de geografía, historia y civismo, ¿verdad? Según lo tenemos en México, y también darles la oportunidad de mejorar el español hasta alcanzar un nivel para poder ingresar en las facultades y ser estudiantes regulares. Entonces, una de las especialidades del CEPE es formar profesores de español. Y estos maestros formados ahí, pues eran los que alimentaban a la escuela de San Antonio y los que alimentaron también en un origen a la escuela aquí en Canadá. Yo estaba trabajando ahí, el rector invitó a nuestro jefe directo a hacer una terna para que él pudiera escoger a un director. Lo que él tenía muy claro es que quería escoger a alguien que conociera bien el CEPE. Y bueno, tuve la suerte. La verdad, cuando me invitaron, cuando el maestro Ricardo Ancira me hace la pregunta de si estaría yo dispuesta a dejar México para venir, yo le dije, bueno, voy a consultar con mis hijos y con mi esposo, pero si por mí fuera, encantada. A todos les encantó la idea y dijimos sí. Y bueno, gracias a Dios, resultó que fui la afortunada que obtuvo el cargo y así vine a dar a Canadá. Así vine a dar a Canadá con una, con una gratitud inmensa, no solamente porque se dio este nombramiento, sino porque mis jefes inmediatos y el coordinador de difusión cultural, el rector, todos depositaron la confianza en nosotros de una manera impresionante, nos dejaron actuar con un margen de libertad y nos apoyaron de una manera que, bueno, es maravilloso poder entrar a una sociedad con ese respaldo como es la universidad, ¿verdad? Una de las instituciones, o no diré una de las instituciones, diré la institución más grande de México. Más grande y más noble. Más grande y más noble, diría yo, un lugar donde la movilidad social sí se da, sí es posible, y que tiene una oferta en cualquier campo con una calidad que ninguna otra institución lo tiene, ninguna otra universidad en México lo tiene, ¿verdad? La cantidad de premios Nobel, las orquestas, los museos, los laboratorios, en ciencias, en arte, en tecnología, en humanidades, en ciencias económicas, es puntera. Traer eso detrás, bueno, era maravilloso. Y encontrar un alcalde, una embajadora, un lugar en Canadá con los brazos abiertos esperándonos, se juntó, era como el momento perfecto. Las autoridades de la UNAM dedicaron unos buenos meses a escoger el lugar en Canadá donde establecerse, porque pues no es fácil en un país tan grande. Ya había algunos convenios firmados con la UNAM, entre la UNAM y otras universidades canadienses, por ejemplo en Toronto, en Calgary, en Montreal, y cuando se hizo esa exploración se vio que la provincia desde luego más interesada era Quebec.
Ah, Quebec qué absolutamente quería que la UNAM viniera. Montreal, sobre todo la Universidad de Montreal, bueno, tenía mucho interés. La UNAM pensaba un poco Montreal, Toronto, por estar en esta parte de población más densa de bien. Canadá, ¿no? No irse a rincones, pero era el año también en que Quebec estuvo a un porcentaje mínimo de decidir separarse de Canadá. Ah, ok. Entonces, la UNAM no quería quedarse en Quebec únicamente. Ah, ok. Le gustaba la idea de estar en Quebec, pero Quebec, Canadá. Entonces dijeron, no, no, vamos a pensar más bien en Ottawa. Ottawa es la capital, nuestra embajada está ahí y estamos en el Canadá inglés, pero en la frontera, enfrentito de Quebec. En Quebec, sí. En eso estaba ya prácticamente decidiéndose cuando el alcalde Yves Ducharme, alcalde dejó la época, escuchó que había esta intención. Él tenía muy buena relación con la Embajada de México y se enteró del proyecto. Y en ese momento dijo, no, no, nadie tiene más interés que nosotros en que venga la UNAM para acá. Nosotros les vamos a allanar el camino y estamos prácticamente en Ottawa. Ujú. Así es que se decidió venir acá y fue, yo creo, la mejor decisión que se pudo tomar. En una ciudad más grande es más difícil dejar la huella, ¿verdad? Sí. Ujú. En una ciudad menos grande, desde el momento que llegamos, brilló la presencia de la universidad. La sensibilidad del rector, que en un principio había dicho vamos a alquilar algún lugar, no, se dio cuenta que valía la pena comprar, poner el pie bien firme y dijo, no queremos estar dentro de ninguna otra universidad, no queremos estar ligados a nadie que nos quite la autonomía de alguna manera, ¿no? Bueno, Sería. nuestra primera tarea fue buscar los edificios que podrían funcionar. En una segunda, bueno, en la visita oficial del rector la primera vez, él decidió cuál. Y digo, ahora viendo para atrás, Ujú. pienso cómo lo hicimos, porque nosotros llegamos aquí ya con familias, todo, el 10 de mayo. ¿Por qué 10 de mayo? No me acuerdo. Era la razón, era fin de semana y nosotros teníamos como una urgencia por trabajar luego, no sé. El caso es que llegamos en 10 de mayo con el abrigo más grueso, con la bufanda, con el gorro y Los titirita, ¿no? guantes todos. Ya los canadienses se asoleaban en el primer pradito seco que encontraban, pero llegamos el 10 de mayo y el 30 de junio se hizo la ceremonia del lanzamiento del proyecto de la escuela. En ese mesecito y poquito tuvimos, bueno, que conocimos un montón de gente, tuvimos muchas entrevistas con los rectores de las 3 universidades más importantes, con los directores de sus departamentos internacionales, sin el apoyo de la embajada y del alcalde hubiera sido imposible, ¿verdad? El día de la inauguración, bueno, el día del lanzamiento del proyecto, la noche anterior había llegado el rector acompañado de todo su staff y, bueno, de todo su staff, parte del staff que correspondía con el proyecto, ¿verdad? El rector, el secretario general, el secretario administrativo, el coordinador de difusión cultural, el director del CEPE, Todos el ahí. director de San Antonio, en fin. Y la embajadora Fuentes los recibió con una cena en donde ya estaban presentes los personajes claves
tanto a nivel gobierno, federal y provincial, como las universidades y algunas empresas claves, algunos mexicanos distinguidos, y por supuesto amenizada ya esa primera cena para nosotros por el trío de los paisanos que han acompañado nuestra historia y la han alegrado estos 25 años. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, se lanzaba el proyecto en la Maison du Citoyen, en el Ágora. Pues nosotros allí estábamos súper arregladas, Paz y yo, Ricardo, todos listos, faltando 15 minutos para las 9. 2, 3 personas habían llegado y nosotros con la angustia aquí. El nervio. 5 minutos antes de las 9, rum, no cabía un alfiler en el lugar. Qué alivio. Y como eso, bueno, fueron 25 años de lo mismo, ¿verdad? Que siempre yo siempre digo, lo que nadie sabe cuando llega a una exposición es que el último clavo hace 2 minutos se puso. Ya todo está perfecto. Ha sido una experiencia maravillosa, Mariana. Eso de ser el portavoz y el facilitador de dar a conocer la cultura de un país como México, que tiene una oferta cultural que no te la acabas ni en una vida, con el respaldo de la UNAM y con la apertura de Canadá, no, pues ha sido una delicia, ha sido una delicia. El primer año nos dijeron, empiecen los cursos cuanto antes. Llegamos en mayo, inauguramos en junio, en septiembre empezamos cursos. Si logran 30 estudiantes, está muy bien, porque pues nadie conoce todavía. Esos primeros cursos ya rebasamos los 75, que estábamos muy contentas. Y bueno, así siguieron con 1000 vicisitudes, pero que se pueden resumir realmente en una experiencia muy, muy, muy satisfactoria, muy enriquecedora. Aprendí muchísimo, aprendí con los golpes de la vida. Mi francés era el francés de la preparatoria, de muchos años atrás, elemental, pero yo hablé francés desde el primer día en el lado de Quebec. Obviamente, no sé por qué, ellos cambiaban al inglés. Así pasa, de repente están hablando inglés y luego ya lo mezclan un poquito con el francés y así se llevan toda la plática. Así es, y decía yo, bueno, ¿qué estoy diciendo? Que no me entienden. Pero bueno, después ya vi de qué se trataba y siempre que yo me disculpaba porque, bueno, perdón, el francés no es una lengua con la que yo me sienta totalmente familiarizada, pero bla, bla, bla. Todo el mundo, no, pero si lo habla usted perfecto. Unas porras, y la verdad, acabé por aprenderlo, acabé por creérmelo. Por supuesto, tuve clases formales, tanto en la Alianza Francesa en Ottawa como en la propia escuela de la UNAM. Y no solo aprendimos idiomas, aprendimos a valorar tantas cosas. ¿Cómo fueron tus primeros años ahí en la UNAM? Mira, Este proceso, perdón. No, sigue. Este proceso de darse a conocer en todo lo que los rodea, la vida canadiense, entre la gente misma. Mira, hicimos de todo y teníamos una verdadera obsesión que en gran parte en esto la maestra de la Torre fue extraordinaria, una obsesión por hacer las cosas bien, por ser los más puntuales del mundo, ¿verdad? Al menos para llegar
para retirarnos tardamos un poco en darnos cuenta que de veras, cuando es un 5 a 7, a las 7 se devuelve la tacita de café y se sale corriendo. Eso nos costó más trabajo que llegar puntuales, porque dijimos, va a ser, no queremos ni un solo chiste de la puntualidad mexicana ni cosas por el estilo. Entonces, cuidamos la calidad con mucho celo y aprovechamos todos los medios, tanto para hacer publicidad, hicimos en radio, hicimos en periódico, como sobre todo la mejor publicidad y la mejor recomendación es siempre una buena experiencia. Entonces, cuidamos mucho en ver qué profesores participaban en el proyecto, en qué servicio dábamos, en la pulcritud del edificio. Es decir, no dimos ninguna concesión a ahí se va, ahí sale, como sea, no. Trabajamos de 9 a 9 y muchas veces más allá, porque cuando no había un evento cultural en la escuela es porque estábamos asistiendo a algún otro. Hicimos muchísimas actividades de difusión cultural porque los estudiantes que respondieron a los anuncios en el periódico, en el radio, etcétera, bueno, tenían un interés especial por aprender el español, en primer lugar, porque viajaban, porque tenían familia en países de habla hispana, porque se habían retirado y siempre les había interesado aprender el español, por unas vacaciones que pasaron aquí o allá. Ahí había un interés, pero ¿cómo se entera o cómo se atrae a quien ni siquiera se le ocurre la posibilidad de estudiar una tercera lengua o segunda, o quien con trabajo sabe dónde está México, en fin? Pues la difusión cultural nos sirvió mucho para eso. Todas las actividades gratuitas, todas las actividades abiertas al público en general, muchas veces incluyendo niños y jóvenes, ¿verdad? Colaboramos y colaboró con nosotros muchísimo la comunidad mexicana desde el principio. Cuando llegamos, Mauro Rosario era el presidente de la misma y desde ese primer momento ellos nos apoyaron y nosotros los apoyamos en lo que pudimos y la voz empieza a correr. Y muchas veces, bueno, llegó hasta nosotros, por ejemplo, la misma esposa de Jacques Chrétien, cuando era todavía primer ministro. Llegó por la conocida de la conocida de la conocida, algún evento cultural. Ella hablaba muy bien español y se interesó por tomar algunos cursos de cultura. Tuve el gusto, tomó un par de cursos conmigo, y como ella, muchas personalidades y muchas otras personas que simplemente se acercaron un poco por curiosidad o ya sabían español o no les interesaba tanto el estudio del español como con un método sistémico, sino que querían aprenderlo o estar inmersos en el español. Eso lo proporcionamos con los cursos de cultura, arte, literatura, historia, donde se requería, claro, un cierto conocimiento del español, pero donde no había calificaciones, no había una exigencia, era por el placer. Y eso a mí me fascina. Yo nunca dejé de dar clases, no he dejado a la fecha, nunca he dejado de dar clases en un sitio o en otro por alguna razón, por supuesto, principalmente en la UNAM, por 40 años en la UNAM, pero sí, casi siempre lo he hecho a nivel de educación continua o de difusión, que es un nivel que no a todo mundo le gusta, porque uno no ve los frutos del estudiante que va madurando y va creciendo y se hace profesional. Pero en cambio uno ve el placer de el aprender por el aprender.
La Y nuestros alumnos han sido maravillosos. Hay estudiantes que su primer curso lo tomaron en 95, 96 o 97 y que siguen atendiendo a la escuela todavía, brincando de un curso a otro o formando parte del grupo de teatro, del coro, en fin. ¿Cómo es que fueron recibidas las tradiciones mexicanas en la vida canadiense? Porque estoy segura que de ahí salieron muchas tradiciones como es la Navidad, partir la piñata, la rosca, todas estas actividades que hacían. ¿Cómo es que la veían los canadienses? Fue muy interesante eso, porque la primera actividad que hicimos respecto a nuestras tradiciones fue un altar de muertos, que lo pusimos en un pasillito, no en el ágora como se hace ahora, y muy realista, digamos, con los objetos que nos prestó la embajada. Con la habilidad, la maestra Paz de la Torre, además de ser experta en este punto de las tradiciones, ella es una espléndida dibujante. Entonces, ese altar lo dedicamos a Sor Juana y ella, bueno, dijimos una fotografía de uno de los cuadros de Sor Juana, que sabemos que ninguno es retrato de Sor Juana posando, pero el que forma parte de la colección de la UNAM misma, que es el de Miranda. Ella le hizo todo un marco pintado por ella para hacerla lucir. Y bueno, se acercaron los pocos estudiantes que teníamos entonces, varios de los funcionarios y los trabajadores de la alcaldía, porque en ese entonces no teníamos todavía la escuela. Nosotros empezamos clases en septiembre de 95 y el edificio que compró la UNAM estuvo listo en octubre de 96. O sea, esos dos primeros términos escolares se hicieron en los salones que nos prestó graciosamente la Universidad de Quebec, en los salones que nos alquiló el entonces Museo de las Civilizaciones. Pero nuestra oficina estaba ahí mismo en el edificio de la Maison du Citoyen, dentro de la Sociedad de Diversificación Económica del Ottawa. Entonces, también generosísimos, porque nos facilitaban recepcionista, secretaria, teléfono, fax, todo. Todo el mundo se acercó al altar así como, ¿cómo? ¿Qué es esto? Un altar a los muertos. Ay, mira, y no hay fantasmas, no hay nada anaranjado, salvo el cempasúchil, ¿verdad? ¿Y cuál es esto? No lo podían entender al principio, sino equiparándolo al Halloween. Pero nosotros, nuestra tarea principal ahí fue pintar la raya bien firme y dejar claro que nada tenía que ver una tradición con la otra, más que la coincidencia en la fecha y, si se quiere, los muertos. Pero Halloween es otra cosa completamente. El altar de muertos no tiene nada que ver con espantos, tiene todo que ver con los seres queridos, y cada uno de sus elementos es importante, ¿verdad? Entonces había una explicación escrita, como todo lo que hace la UNAM acá, en 3 lenguas, ¿verdad? Para que se entendiera bien. Se convidó desde ese momento pan de muerto y chocolate. Y claro, al siguiente año ya lo hicimos en la escuela. Fue más gente, teníamos más estudiantes, ya se habían empezado a engolosinar con el concepto. Y todo esto antes de Coco, ¿eh? Sí, muchísimo antes. Digamos que como para el segundo año, bueno, el primer año que lo hicimos en la escuela, ya en nuestro edificio, nos hicimos famosos porque los bomberos llegaron a apagarlo, porque prendimos copal,
Entonces, Ah, ok. las alarmas se pusieron como Ah, locas sí, alarmas por todos lados hay aquí. y llegaron los bomberos muy dispuestos a apagar el incendio y en lugar de lumbre, bueno, nos explicaron que eso no se hace, que los muertos tienen que seguir el olor solo de las flores. Y bueno, salieron con su pan de muerto en lugar de... Ah, es un chocolatito, qué rico. Entonces, bueno, se fue haciendo popular, Mariana. Llegó un momento en que teníamos que cerrar la puerta no solo del salón, sino de la escuela, porque el altar se abría a las 6 y sin embargo la gente empezaba a Sí, llegar a las 5, 5:30, porque querían entrar, querían, por supuesto, alcanzar pan y chocolate, cosa que siempre nos las ingeniamos para hacer el milagro de los panes, siempre alcanzó, siempre siempre había. alcanzó. Y esos panes los hicieron señoras de la comunidad mexicana. Ah, ok. Y nosotros los comprábamos, ¿verdad? Y los brindábamos. La embajada, muchos años, no absolutamente todos, pero muchos años, ella corrió con los gastos del pan. Ah, ok. Y nosotros el chocolate o viceversa. Nos apoyaron mucho, pero lo significativo era que la gente se asombraba porque no está en esta cultura realmente de llegar a un lugar, admirar algo y que se les brindara algo de comer sin que eso significara pagar nada. Ah, sí. No. A nosotros uno de los choques que tuvimos culturales, por lo menos, es la primera vez que me invitaron a algo, pero cuando me acerqué a pedir una margarita o qué sé yo, había que pagar. ¿Cómo? ¿No es gratis? Y que dijo, ¿cómo es invitación? Ya después, bueno, fuimos entendiendo que así es aquí, pero eso fue muy notable, cómo se apreció, cómo el público, aún el público más alejado, quiero decir más alejado, aquellos que no habían participado de ninguna otra actividad en la escuela, pero que llegaron invitados por el alumno, por lo que fuera, algunos maestros mismos también, ¿verdad? Sobre todo a partir de que empezamos a enseñar inglés y francés. Fue muy interesante. Y con el éxito del altar, muy pronto dijimos, pues ahora hay que celebrar las posadas. Vamos a celebrar la Navidad y ahí nos asociamos también con la embajada, con la ciudad de Hall, primero Gatineau después, y con la comunidad mexicana. Y era una actividad que se cobraba como se cobra ahora muy poquito, ¿verdad? Es casi simbólico, 5 o 6 dólares, porque la ciudad nos dejaba usar el espacio sin costo, pero teníamos que pagar a los trabajadores que se encargaban del sonido, de poner las tarimas, etcétera. Y ese día la batuta se la pasábamos a Mauro y él se iba con todos los profesores y con las 2 secretarias a la Maison du Citoyen a arreglar el ágora y transformarla en un patio mexicano. Papel picado, faroles, un nacimiento maravilloso que teníamos y que desgraciadamente se perdió, casi de tamaño natural, hecho de papier maché por la señora Socorro Guindón. Hizo el misterio, ¿verdad? Jesús, María y José, la vaca y el buey, el burro, patitos para poner ahí un detalle canadiense, ¿verdad? Un ángel. Eh, Era un nacimiento que lo poníamos en la escuela, en la sala de exposiciones, y se acercaba la gente durante el mes de las 2 semanas que trabajábamos en diciembre. Al final, incluso había escuelas
que las maestras de español que enseñaban en secundaria, por ejemplo, apartaban un tiempo para llevar a sus alumnos y que les hiciéramos una explicación del nacimiento. Qué bonito. Entonces, en la posada, ahí vamos cargando vaca, burro, niño, virgen, todos a la Maison de Citoyen a ponerlo. La Maison siempre pone un árbol muy bonito, eso ya estaba. Y las personas de la comunidad que querían, en el gimnasio adjunto al Ágora, en ese salón, ahí se ponían puestos, auténticos puestos como de kermés, donde se vendía pozole, tacos, barbacoa, buñuelos, dulces mexicanos. La embajada muchas veces con eso nos apoyaba trayendo los dulces. Orlando, ya cuando hicimos el contacto con el señor Orlando Iturbe, ¿verdad? Y su familia, también muchas veces cargaron Orlando papel picado, dulces, lo que hacía falta. Los paisanos amenizaban la posada. Nosotros teníamos el texto el canto de la posada en español, en inglés y en francés, diferentes colores y hojas, tantos como capacidad tiene el Ágora. En este momento se me olvida si son 500 personas o tantito más o tantito menos. Había papel para todos. Claro, muchos eran niños o familias, entonces con uno era para varios. Se cantaba en español naturalmente, pero todo el que quisiera sabía lo que estábamos cantando. Sí, a pesar de los bomberos, bueno, no prendíamos las velitas, pero llevábamos velitas, aunque sea apagadas, para no hacer... No provocar algo. Se cantaban, se abría la posada y, por supuesto, el momento culminante para todos eran las piñatas. Socorro también nos hacía piñata de lo que le pidiéramos. Nos hizo barcos que simbolizaban la UNAM, nos hizo la piñata de los 7 picos, se les explicaba el significado de la piñata, ¿verdad? De los 7 pecados capitales y de romperla para que caiga la gracia transformada en dulces. Daban de palazos. Nada de que jalar piñatitas suaves, no, daban de palazos y no caían tejocotes porque ya era mucho pedir. Pero dulces, en fin, se quebraban por lo menos 3 piñatas, los niños más grandecitos, los medianos y los chiquitos. Era el momento de la pesadilla de la maestra de la torre. Porque decíamos... En México, si alguien le da un palazo a alguien, se le soba el chipote y váyase, muchacho, no llore. Sí, se aguanta. Pero aquí nos van a demandar, nos van a cerrar la escuela. No puede haber chipotes. Nunca hubo. A Dios gracias, nunca hubo ninguno. Pero después de quebrar la tercera piñata, ya nos relajábamos. Y bailábamos, ¿verdad? Y se bailaba en la posada hasta, creo que las 11 de la noche, algo así. Era un día muy largo para nosotros, sí, todos lo amábamos y lo temíamos, pero era el broche de oro del año, ¿verdad? Y se institucionalizó tanto el altar como la posada, la anunciaba la ciudad, ya no nos teníamos que preocupar por anunciarla, claro, la anunciábamos de todos modos, pero ya más bien la gente nos hablaba por teléfono. Y este año, ¿qué fecha va a tener la posada? Porque estoy planeando mis vacaciones o lo que sea, ¿verdad? Y como eso, bueno, cada vez que había oportunidad de hablar de una costumbre, una tradición, con sumo cuidado de no admitir ningún tipo de contaminación externo a nuestras tradiciones más puras. No digo que no hayamos tenido en los altares a veces objetos de plástico, cosas de esas, porque se han ido incorporando ese tipo de objetos, ¿verdad? A las ofrendas en México mismo. Y si nosotros le estamos dedicando el altar a
a un joven, yo no lo siquiera, a un adulto, ¿verdad? Muy aficionado a los carros o algo así, o que coleccionara en su infancia muñequitos de plástico, lo que fuera, ¿por qué no ponerlos? Ahí estaban. Y cazábamos el cempasúchil en los jardines que lo viéramos, ¿verdad? Mauro y Silván Perrón iban detrás de él. En busca del cempasúchil. Sí, todo lo cuidamos muchísimo y cuidamos mucho escribir de qué se trataban las actividades para que se entendiera muy bien y se valorara su unicidad, ¿verdad? Su pureza y su originalidad. Entre estas tradiciones también creo que vale la pena señalar que apoyamos y nos apoyaron siempre a los diferentes grupos de baile, porque es otra tradición. Bueno, México es muy conocido aquí también por su música, por su folclore, todo lo que tiene que ver con música y baile, etcétera. Pero también hay que hacerlo con autenticidad, con seriedad, ¿no? En esto lo trabajamos mucho con el Ballet Aztlán, por ejemplo. Incluso en 2 ocasiones se invitó al maestro de baile del CEPE, al maestro Jesús Oreque, a venir a poner algún tipo de baile en especial para el ballet Aztlán, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Y es lo feliz de esta historia, Mariana, también tiene que ver porque es una historia de colaboración y de apoyo mutuo. La UNAM sola no hubiera podido hacer todo lo que hizo y quiero pensar que a los grupos que apoyamos no hubieran tenido esos momentos esplendorosos sin nuestro apoyo. Otra actividad muy importante que nos pareció, a pesar de que la UNAM obviamente se dedica a formar y a proporcionar conocimiento, etcétera, a adultos, ¿verdad? Nos pareció importante ocuparnos de los niños también, ¿verdad? Así es que cuando personas, padres de familia de la comunidad mexicana se acercaron a ver en qué podíamos colaborar con ellos, pues colaboramos en todo lo que pudimos. Durante todos esos años en los que yo estuve, la escuela comunitaria se reunió en la UNAM. Tuvieron un pequeño espacio para guardar algunas cosas, no todo, porque espacio de bodega la UNAM le falta, pero se hicieron muchas actividades para niños apoyando el interés de los padres porque mantuvieran viva la cultura de sus padres. Algunos de esos niños habían nacido en México, otros habían nacido en Canadá. Sabemos que van a la escuela en francés o en inglés y van adquiriendo incluso un cierto acento de extranjero para hablar español. Entonces, era importante, ¿verdad? Los niños hablaban español y lo hablaban bien, pero muchas veces no lo escribían bien, pues porque en casa no estás escribiendo todo el tiempo. Y aprendieron de una manera divertida la historia, la geografía, se les hizo muchas veces ejercicios de lectura en voz alta, se festejaba el Día del Niño. Esa parte también fue muy amable porque fue como un extra y que agradecí mucho en lo personal a las autoridades universitarias que vieran con buenos ojos que facilitáramos esto. Y era la verdad una fiesta ver a la escuela con todos los chiquitos que llegaban con tanto gusto y ver a tanto papá tan esforzado por transmitir su cultura.